Mi nombre es Baltasar Miguel Trejo, tengo 74 años, y hace 3 días recibí la llamada que cambiaría mi vida para siempre. Mi hijo, con una frialdad que aún me hiela la sangre, me dijo: «Papá, vendimos tu rancho y tu camioneta. Mañana vienes a vivir con nosotros. Ya está decidido». Yo estaba sentado en la sala de espera del consultorio médico cuando sonó mi teléfono. Acababan de hacerme unos estudios de rutina, nada grave, solo los achaques normales de la edad. Pero lo que escuché del otro lado de la línea fue peor que cualquier diagnóstico. Antes de continuar con mi historia, quiero pedirles un favor enorme. Este canal está por alcanzar los 5,000 suscriptores, y cada uno de ustedes es parte fundamental de esta comunidad donde compartimos experiencias de vida reales. Si esta historia les está tocando el corazón, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita. También los invito a que dejen un comentario diciéndome desde qué país nos están viendo. México, Colombia, España, Estados Unidos. Me encantaría saber dónde están nuestros queridos oyentes. Y si podemos llegar a 300 likes en este video, sería increíble. Su apoyo significa todo para mí y para que estas historias lleguen a más personas que necesitan escucharlas. Ahora sí, volvamos a ese momento que marcó un antes y un después en mi vida. Cuando mi hijo me dio la noticia, sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Ese rancho era más que una propiedad. Era mi vida entera convertida en tierra, en árboles, en cada piedra que ayudé a colocar con estas manos que hoy tiemblan al recordarlo. ¿Cómo que lo vendieron?, alcancé a preguntar, tratando de mantener la calma aunque mi corazón latía como tambor de guerra. Era lo mejor, papá. Ya no puedes estar solo allá. Además, necesitamos el dinero para cosas importantes. El rancho estaba desperdiciado contigo ahí solo, dando vueltas como fantasma. Ya firmamos todo. El comprador toma posesión mañana a las 10 de la mañana. Prepara tus cosas. Lo que no te quepa en 2 maletas, lo dejamos. 2 maletas. 74 años de vida resumidos en 2 maletas. Escuché a mi nuera reír de fondo. Una risa que conocía bien, esa que suelta cuando cree que ha ganado algo. Mi hijo continuó hablando, explicándome con lujo de detalles cómo habían conseguido vender la propiedad, cómo encontraron un comprador que pagó en efectivo, cómo ya tenían planes para ese dinero. Yo solo escuchaba, mientras las enfermeras pasaban frente a mí, y la vida en ese hospital seguía su curso normal. Para el mundo, era solo un anciano más recibiendo una llamada. Nadie podía imaginar que en ese momento mi universo se estaba derrumbando. Pero entonces algo extraño sucedió. En medio del dolor, en medio de la traición más vil que puede existir, la de un hijo hacia su padre, sentí una calma inexplicable, porque mi hijo había cometido un error garrafal que no descubriría sino hasta que fuera demasiado tarde. Respiré profundo y respondí con una serenidad que ni yo mismo esperaba. Entiendo, hijo, pero creo que olvidaste algo. ¿Olvidar qué, papá? Ya está todo arreglado. Sonreí apenas, mirando por la ventana del hospital hacia el cielo azul de mi México querido. Ya lo verás, hijo, ya lo verás. Y colgué. Para entender por qué esa llamada me destrozó, necesito llevarlos conmigo al pasado, a un pueblito de Michoacán donde nací hace 74 años, cuando México era otro, cuando la palabra de un hombre valía más que cualquier contrato. Nací en 1900, una familia humilde. Mi padre era campesino, mi madre vendía tamales en el mercado desde las 4 de la mañana. Éramos 6 hermanos, y la pobreza no era algo que nos visitara de vez en cuando. Vivía con nosotros, compartía nuestra mesa, dormía en nuestro petate. Recuerdo mis pies descalzos caminando 5 kilómetros hasta la escuela. Recuerdo el hambre, esa que te hace ver manchas negras y te obliga a apretar el estómago con un mecate para engañarlo. Pero también recuerdo algo más importante. Recuerdo la dignidad de mi padre, que jamás robó un centavo a nadie, que pagaba sus deudas aunque tuviera que trabajar doble turno. A los 12 años dejé la escuela, no porque quisiera, sino porque había que comer. Comencé trabajando en el campo, bajo un sol que te pela la espalda y te convierte la piel en cuero. Luego me fui de albañil a la ciudad, Guadalajara primero, después la Ciudad de México.
Trabajé en construcción durante 20 años. 20 años levantando edificios que nunca podría pagar, casas hermosas para familias que nunca me verían como su igual. Me rompí la espalda cargando bultos de cemento. Me corté las manos con varillas oxidadas. Me caí de un andamio y estuve 3 meses sin poder trabajar, viviendo de la caridad de mis compañeros. Pero jamás me rendí. A los 28 años conocí a Guadalupe, mi Lupita. Era mesera en una fonda cerca de la obra. Tenía unos ojos que parecían contener todo el cielo de México y una sonrisa que hacía que valiera la pena cada gota de sudor, cada amanecer levantándome con el cuerpo adolorido. Nos casamos con lo opuesto. Ella con un vestido que le prestó su hermana, yo con el único traje que tenía, remendado por mi madre. La fiesta fue en casa de sus padres, con pozole y agua fresca, con guitarras prestadas y alegría que no costó ni un peso. Lupita me dio 3 hijos: Roberto, mi primogénito, el que me llamó ayer; Claudia, mi hija del medio, que siempre fue la más cariñosa; y Miguel, el menor, que emigró a Estados Unidos hace 15 años y con quien apenas hablo. Trabajé como animal para darles lo que yo nunca tuve: zapatos nuevos para el colegio, no heredados; útiles escolares completos en enero, no a medias en marzo; comida caliente todos los días, no solo los domingos. Me convertí en maestro albañil. Después formé mi propia cuadrilla. Luego tuve mi pequeña empresa de construcción. Nada del otro mundo, pero honesta, trabajadora, respetada. Cada peso que ganaba tenía un destino: la mitad para la casa, un cuarto para ahorros, un cuarto para los hijos. Lupita administraba ese dinero como si fueran diamantes. Gracias a ella, gracias a su inteligencia y sus manos mágicas con las cuentas, pudimos comprar nuestro primer terreno. Era un pedazo de tierra en las afueras de Morelia. Nada bonito al principio, puro monte, piedras, tierra seca. Pero para mí era el paraíso. Era la prueba de que un hijo de campesinos descalzos podía tener su propio pedazo de México. Durante 10 años, cada fin de semana, cada día festivo, cada momento libre que tenía, lo invertí en ese terreno. Lo limpié yo mismo. Planté los árboles yo mismo. Construí la casa yo mismo, ladrillo por ladrillo, con estas manos que ahora tiemblan, pero que entonces eran fuertes como el acero. Puse naranjos, limoneros, aguacates. Hice un pozo. Construí un corral para gallinas. Levanté una palapita para las tardes. Cada mejora era un pedazo de mi alma quedándose ahí, haciéndose parte de la tierra. Los niños crecieron corriendo por ese rancho. Roberto aprendió a andar en bicicleta ahí, en el caminito de tierra que va del portón a la casa. Claudia tuvo su fiesta de 15 años bajo los árboles, con luces de colores y toda la familia bailando bajo las estrellas. Miguel cazó su primera lagartija en las piedras del arroyo. Lupita adoraba ese lugar. Decía que era nuestro pedacito de cielo en la tierra. Los domingos, después de misa, invitábamos a la familia, mis hermanos, mis sobrinos, los compadres. Hacíamos carnitas en el patio. Los niños jugaban fútbol. Las mujeres platicaban bajo la sombra mientras desgranaban maíz. Cada árbol del rancho tiene una historia. El aguacate grande lo planté cuando nació Roberto. Los naranjos cuando Claudia hizo su primera comunión. El nogal cuando Miguel se graduó de secundaria. Trabajé como mula durante 40 años para pagar ese rancho. Hubo meses en que comíamos frijoles con tortillas toda la semana para poder abonar a la propiedad. Hubo años en que no tuvimos vacaciones, no tuvimos lujos, no tuvimos nada más que trabajo y sueños. Pero lo logramos. Pagamos la última mensualidad hace 12 años, y ese día Lupita lloró de felicidad. Abrazamos ese documento de propiedad como si fuera un bebé recién nacido. «Ya es nuestro, mi viejo», me dijo. «Ya nadie nos lo puede quitar». ¿Cómo iba a saber yo? ¿Cómo iba a imaginar ella? Que el peligro no vendría de fuera, sino de nuestra propia sangre. Fue su corazón. Un infarto masivo mientras regaba las plantas del rancho. Una mañana de julio. Cayó entre los rosales que tanto amaba, con el sol de Michoacán acariciándole el rostro. Dicen que es una manera bonita de partir, haciendo lo que amas, en el lugar que amas, pero para mí fue como si me arrancaran la mitad del alma. Los primeros meses fueron un infierno.
La soledad en ese rancho que habíamos construido juntos era ensordecedora. Cada rincón me hablaba de ella. La cocina donde preparaba su mole legendario, el corredor donde se sentaba a tejer, el jardín que cuidaba como si cada flor fuera un hijo. Mis hijos vinieron al funeral, claro. Roberto llegó con su esposa Fernanda y mis 2 nietos. Claudia vino desde Querétaro con su familia. Hasta Miguel logró cruzar desde Estados Unidos, aunque solo pudo quedarse 3 días. Durante esas semanas posteriores al entierro, la casa se llenó de familia. Había comida, conversaciones, llantos compartidos. Me sentía arropado, acompañado. Pensé que a pesar del dolor, seguiría teniendo a mis hijos cerca. Pero cuando terminaron los novenarios, cuando se acabaron los rezos y las visitas de pésame, todos volvieron a sus vidas. Y yo me quedé solo en ese rancho que de pronto parecía demasiado grande, demasiado silencioso, demasiado lleno de recuerdos. Roberto vivía en Morelia, a solo 40 minutos del rancho. Al principio venía cada domingo. Llegaba con Fernanda y los niños, comíamos juntos, platicábamos. Yo me aferraba a esas visitas como náufrago a una tabla. Pero poco a poco, las visitas se fueron espaciando. Primero fue: «Papá, este domingo no podemos, los niños tienen torneo de fútbol». Después: «Papá, Fernanda no se siente bien, mejor la próxima semana». Luego: «Papá, es que el tráfico para allá es terrible, ¿por qué no vienes tú a la casa?» Yo iba, claro. Manejaba mi camioneta vieja pero confiable los 40 minutos hasta su casa, en una privada bonita de Morelia. Llegaba con fruta del rancho, con los limones más dulces, con los aguacates que tanto les gustaban a mis nietos. Pero algo había cambiado en el ambiente. Fernanda, mi nuera, nunca fue especialmente cariñosa conmigo, pero ahora era francamente fría. Me recibía con un beso en la mejilla que parecía obligación. Me servía café en la taza más vieja, y siempre, siempre tenía esa mirada. Como si yo fuera un estorbo, una carga, algo que había que tolerar por compromiso. Empecé a notar las miradas que intercambiaban Roberto y Fernanda cuando yo hablaba. Esas miradas que los esposos se echan cuando están de acuerdo en algo que no quieren decir en voz alta. Una tarde, mientras jugaba con mis nietos en la sala de su casa, los escuché discutir en la cocina. Pensaron que no los oía, pero a esta edad quizá los ojos fallan, pero los oídos se agudizan cuando se trata de sobrevivir. «No entiendo por qué tu padre se empeña en vivir solo en ese rancho», decía Fernanda, con ese tono que usaba cuando estaba molesta. «Es un desperdicio, una propiedad así, en una zona que se está valorizando, y él ahí solo, dando vueltas como alma en pena». «Es su casa, Fer, es su decisión», respondió Roberto, pero sin mucha convicción. «¿Su decisión? Roberto, tu padre tiene 69 años. ¿Qué pasa si le da un infarto como a tu mamá? ¿Quién lo va a encontrar? ¿Los árboles? Ya le he dicho que se venga a vivir con nosotros». «No, Roberto, ya hablamos de eso. No tenemos espacio. Los niños necesitan su privacidad. Nosotros necesitamos la nuestra. Lo que tu padre necesita es estar en un lugar adecuado para su edad. Y ese rancho podría solucionar muchos de nuestros problemas económicos». Me quedé helado en la sala, con mi nieto mostrándome su juguete nuevo, mientras procesaba lo que acababa de escuchar. No hablaban de mi bienestar, hablaban de mi propiedad, de mi rancho, del lugar que Lupita y yo construimos con sangre y lágrimas. Esa noche, manejando de regreso a casa, las palabras de Fernanda resonaban en mi cabeza como campanas fúnebres. Solucionar nuestros problemas económicos. Eso es lo que era yo para ellos. Una solución económica. Las visitas se volvieron aún más escasas, y cuando iba yo a su casa, las conversaciones cambiaron de tono. «Papá, ¿no te da miedo vivir solo allá? Papá, el mantenimiento de ese rancho debe ser carísimo. ¿No es un desperdicio para una sola persona? Papá, a tu edad, ¿no sería mejor algo más práctico, más pequeño, más manejable? Siempre con sonrisas, siempre con palmaditas en el hombro, siempre con ese tono que usan los adultos cuando hablan con niños o con ancianos a los que consideran incapaces de tomar sus propias decisiones». Claudia, mi hija,
Al principio parecía diferente. Me llamaba seguido, me preguntaba cómo estaba, pero vivía en Querétaro, a casi 4 horas de distancia. Sus visitas eran escasas, aunque más genuinas que las de Roberto. Hasta que un día, ella también cambió el tono de la conversación. Papá, Roberto me platicó que estás muy solo allá en el rancho. ¿Has pensado en, ya sabes, en simplificar tu vida? Podrías vender y comprar algo más pequeño, más cerca, de Roberto. O incluso podrías venirte una temporada a Querétaro con nosotros. ¿También tú, Claudia?, le pregunté, y el dolor en mi voz era imposible de ocultar. No es por nada malo, papá, es que nos preocupas. Ese rancho es mucho trabajo para ti solo. Miguel desde Estados Unidos no opinaba. Apenas si llamaba una vez al mes, siempre con prisa, siempre con el ruido de su vida americana de fondo. Para él, yo era un recuerdo lejano, una obligación que cumplía con llamadas breves y remesas ocasionales que yo nunca le pedía. Los meses pasaron y las indirectas se volvieron más directas. Las sugerencias se volvieron presiones. Las visitas venían siempre acompañadas de conversaciones sobre mi futuro, sobre lo mejor para mí, sobre ser realista con mi edad y capacidades. Nunca preguntaban qué quería yo, nunca preguntaban qué significaba para mí ese rancho. Nunca les importó saber que cada amanecer ahí, con los pájaros cantando y el olor a tierra húmeda, era lo único que me mantenía conectado con Lupita, con mi pasado, con la vida que construimos juntos. Para ellos yo era un viejo terco, aferrado a algo que ya no tenía sentido. Para mí, defender ese rancho era defender mi dignidad, mi historia, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Pero la presión seguía aumentando, y yo, ingenuo de mí, todavía creía que el amor de un padre hacia sus hijos eventualmente sería correspondido con respeto y consideración. No tenía idea de lo equivocado que estaba. El verdadero golpe llegó hace 6 meses, en una reunión familiar que jamás olvidaré. Roberto me llamó un martes por la tarde. Su voz sonaba extrañamente animada, casi forzadamente alegre. «Papá, este sábado vamos a hacer una carne asada en la casa. Van a estar Claudia y su familia, van a venir desde Querétaro. Hace mucho que no nos reunimos todos, ¿verdad? Tienes que venir. Los niños te extrañan». Me emocioné, lo confieso. Hacía meses que no tenía una reunión familiar completa. La soledad del rancho me estaba consumiendo lentamente, como óxido devorando metal. Pensé que quizá, solo quizá, las cosas estaban volviendo a la normalidad. Llegué el sábado a mediodía, con una canasta llena de aguacates, limones y naranjas del rancho. También llevé una botella de tequila bueno, de ese que guardaba para ocasiones especiales. Pero desde que crucé la puerta, algo se sintió raro. Fernanda me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Los niños me saludaron distraídamente y volvieron corriendo sus videojuegos. Claudia y su esposo ya estaban ahí sentados en la sala con cervezas en la mano. El ambiente era tenso, como esos momentos antes de una tormenta, cuando el aire se vuelve pesado y difícil de respirar. «Papá, qué bueno que llegaste», dijo Roberto, dándome una palmada en la espalda que se sintió más como un empujón. «Pon las cosas en la cocina y ven, queremos platicar contigo de algo importante». «¿Importante?», pregunté, mientras dejaba la canasta sobre el mueble. «Sí, papá, siéntate, por favor». Me senté en el sillón que siempre me asignaban, el más viejo, el que tenía un resorte salido que se te enterraba en la espalda. Roberto y Claudia se acomodaron frente a mí, como jueces ante un acusado. Fernanda se quedó de pie, con los brazos cruzados. El esposo de Claudia simplemente miraba su cerveza, incómodo. «Papá», comenzó Roberto, usando ese tono pausado que usan los que creen que están hablando con alguien que no entiende bien las cosas. «Hemos estado hablando mucho entre nosotros, sobre ti, sobre tu situación». «¿Mi situación?», repetí sintiendo que mi corazón comenzaba a latir más rápido. «Sí, papá, tu situación. Llevas 5 años viviendo solo en ese rancho. Ya tienes 74 años. No es seguro, no es sano y francamente no es inteligente». Claudia intervino con esa voz suave que usaba cuando quería convencer a sus hijos de tomar medicina. «Papá, te queremos mucho. Por eso nos preocupa verte ahí solo. Ese rancho es demasiado grande. El mantenimiento es caro. ¿Qué pasa si te enfermas?
Si te caes, podrías pasar días antes de que alguien se diera cuenta. Estoy bien, respondí, aunque mi voz sonó menos firme de lo que hubiera querido. Me las arreglo perfectamente. No, papá, no te las arreglas. Fernanda habló por primera vez, y su tono era de clara frustración. La casa está descuidada, el jardín es un desastre. La última vez que fui, vi que el techo tiene goteras. ¿Cuándo fue la última vez que pintaste? ¿Cuándo fumigaste? Fernanda tiene razón, continuó Roberto. Ese rancho necesita inversión constante, dinero que tú ya no tienes. Tu pensión apenas te alcanza para vivir, papá. Estás gastando tus ahorros en mantener una propiedad que no tiene sentido. Tiene todo el sentido del mundo, dije, sintiendo que la ira comenzaba a hervir en mi pecho. Es mi casa. Es el lugar que construí con tu madre. Era el lugar que construiste con mamá, me interrumpió Roberto. Pero mamá ya no está, papá, y aferrarte a ese lugar no la va a traer de vuelta. Sus palabras fueron como una bofetada. Vi a Claudia bajar la mirada, incómoda, pero no me defendió. Ninguno me defendió. Hemos tomado una decisión, continuó Roberto, y entonces supe que esto no era una conversación, era un anuncio. Lo mejor para ti es vender el rancho. Con ese dinero puedes comprar un departamento pequeño aquí en Morelia, cerca de nosotros, o incluso, si prefieres, puedes quedarte una temporada con nosotros mientras buscamos algo adecuado. Sí, papá, agregó Claudia, finalmente mirándome a los ojos. Podrías quedarte con nosotros en Querétaro también. Tenemos el cuarto de servicio que está desocupado. No es muy grande, pero es cómodo. El cuarto de servicio. Mi hija me estaba ofreciendo el cuarto de servicio de su casa. No voy a vender mi rancho, dije con toda la firmeza que pude reunir. Papá, no estás siendo razonable. La voz de Roberto subió de tono. Ese rancho se está cayendo a pedazos. Tú no puedes mantenerlo. Y además, hizo una pausa significativa. Además, ese rancho vale mucho dinero, mucho. La zona se está desarrollando. Hay interés de constructores. Podrías sacar muy buen precio. Ah, dije, y todo cobró sentido. Entonces de eso se trata, del dinero. No es solo por el dinero, papá. Fernanda se acercó, gesticulando con las manos. Pero seamos honestos. Roberto y yo tenemos gastos enormes. Los niños están en colegios caros. Tenemos deudas. Claudia también tiene sus necesidades. Ese dinero del rancho podría ayudar a toda la familia, incluso a ti mismo, para tener una vejez más cómoda. Una vejez más cómoda, repetí, saboreando la ironía, en el cuarto de servicio. Papá, no te pongas así. Roberto se frotó la cara frustrado. Estamos tratando de ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Quitándome lo único que me queda de toda una vida de trabajo? Lo único que te queda son recuerdos amargos y una propiedad que te está consumiendo, espetó Fernanda. Deja de ser egoísta, Baltasar. Piensa en tu familia. Piensa en tus nietos. Ese dinero podría pagar la universidad de ellos. Fernanda, le advertí Roberto, pero ella ya había abierto la caja de Pandora. No, Roberto, ya es hora de que alguien le hable claro a tu padre. Es un viejo terco que prefiere pudrirse solo en ese rancho antes que hacer algo útil por su familia. ¿Qué va a pasar con esa propiedad cuando te mueras, Baltasar? ¿La vas a enterrar contigo? El silencio que siguió fue sepulcral. Hasta los niños habían dejado de hacer ruido en el otro cuarto. Miré a mis hijos esperando que dijeran algo, que defendieran a su padre de semejante humillación. Pero Roberto solo miraba al suelo, y Claudia tenía lágrimas en los ojos, pero tampoco habló. Me levanté despacio, sintiendo cada uno de mis 74 años pesando sobre mis huesos. Ya veo cómo están las cosas, dije, con una calma que ni yo sabía que tenía. Ya entiendo que soy para ustedes. No soy su padre. Soy un obstáculo entre ustedes y una propiedad que creen que les pertenece. Papá, no, Claudia finalmente habló. No, hija, ya dijeron lo que tenían que decir, y yo escuché muy bien. Caminé hacia la puerta, dejando atrás la canasta con las frutas de mi rancho, dejando atrás la botella de tequila, dejando atrás cualquier ilusión que hubiera tenido sobre el amor de mis hijos. Papá, no te vayas así. Roberto me siguió hasta la puerta. Piénsalo,
Solo piénsalo. Habla con un notario. Verás que es lo mejor. Lo miré a los ojos, ese hijo que había cargado en mis hombros, ese niño al que enseñé a andar en bicicleta, ese hombre que había sido mi orgullo. Ya lo pensé, le dije, y ya tomé mi decisión. Manejé de vuelta al rancho con lágrimas quemándome los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de ira, de traición, de dolor tan profundo que no tenía nombre. Esa noche, sentado en el corredor de mi casa, mirando las estrellas que Lupita tanto amaba, tomé una decisión. Si querían guerra, tendrían guerra, pero sería en mis términos. Después de aquella reunión humillante, algo cambió en mí. No fue inmediato, no fue una revelación dramática, fue más bien como cuando amanece, gradual, inevitable, iluminando poco a poco lo que antes estaba en sombras. Durante las siguientes semanas, mis hijos llamaron varias veces. Roberto con ese tono conciliador que usaba cuando quería algo. Claudia con culpa en la voz, tratando de suavizar lo que había pasado. Pero yo respondía con monosílabos, con frases cortas, sin darles el placer de una conversación real. ¿Ya lo pensaste, papá? Sí, lo he pensado. Y sigo pensando. Los desesperaba. Podía sentir su frustración creciendo con cada llamada. Fernanda, según me contó un vecino que la vio en el mercado, andaba diciendo que yo estaba senil y terco como mula, que era una lástima que un hombre a mi edad no pudiera ver lo que era mejor para él. Pero yo no estaba siendo terco, estaba siendo estratégico. Verán, mis hijos cometieron un error fundamental. Creyeron que por ser viejo era tonto. Creyeron que 74 años de vida no me habían enseñado nada sobre la naturaleza humana, sobre la codicia, sobre cómo protegerse de los depredadores, incluso cuando esos depredadores comparten tu sangre. Una semana después de aquella reunión hice algo que había estado postergando desde que Lupita murió. Llamé a mi viejo amigo Heriberto Zamora, abogado retirado que había sido mi compadre durante más de 30 años. Nos encontramos en un café del centro de Morelia, lejos de miradas curiosas, lejos de cualquiera que pudiera contarle a mis hijos sobre nuestro encuentro. «Compadre», me dijo Heriberto cuando me vio llegar, «te ves terrible. ¿Qué te está pasando?» Le conté todo, cada detalle de las presiones, de las insinuaciones, de aquella reunión donde me trataron como si fuera un niño incapaz de manejar su propia vida. Heriberto escuchó en silencio, moviendo la cabeza de vez en cuando, sus ojos de abogado analizando cada palabra. Cuando terminé, se quedó callado un largo rato, revolviendo su café aunque ya se había enfriado. «Baltasar», dijo finalmente, «lo que me estás contando es más común de lo que crees. Cada semana veo casos así en el juzgado. Hijos que quieren quedarse con las propiedades de los padres antes de tiempo, pero tú tienes ventaja». «¿Cuál ventaja? Soy un viejo solo contra toda su familia». «Tu ventaja es que todavía estás lúcido, todavía tienes control de tus facultades y todavía no has firmado nada. Dime una cosa, ¿el rancho está a tu nombre?» «Sí, solo a mi nombre. Cuando Lupita murió quedó todo a mi nombre». «¿Testamento?» «Tengo uno viejo, donde dejo todo repartido entre los 3 hijos en partes iguales». Heriberto asintió, sus dedos tamborileando sobre la mesa en ese gesto que yo conocía bien. Estaba pensando, calculando, armando una estrategia. «Compadre, necesito que confíes en mí. Vamos a hacer algunos movimientos legales, nada ilegal, todo perfectamente dentro de la ley. Pero cuando tus hijos traten de hacer lo que creo que van a intentar hacer, se van a llevar una sorpresa». «¿Qué clase de sorpresa?» «Eso déjamelo a mí. Pero necesito que hagas exactamente lo que te voy a decir y que no le cuentes a nadie, absolutamente a nadie. ¿Puedes hacer eso?» Asentí. Por primera vez en meses sentí una chispa de esperanza. Durante las siguientes semanas, Heriberto y yo nos reunimos 3 veces más, siempre en lugares discretos, siempre con cuidado de no ser vistos. Firmé documentos, hice trámites en el Linas Encinda, registro público de la propiedad. Visité notarías en ciudades vecinas donde nadie me conocía. Cada paso estaba calculado. Cada documento, cada firma, cada movimiento era una pieza en un tablero de ajedrez que mis hijos ni siquiera sabían que estábamos jugando.
Lo más importante, me advirtió Heriberto en nuestra última reunión, es que actúes normal. Si sospechan que estás haciendo algo, podrían apresurarse. Necesitamos que se confíen, que crean que eres el viejo fácil de manipular que piensan que eres. Así que eso hice. Actué como el padre derrotado, cansado, que poco a poco estaba cediendo a la presión. Cuando Roberto llamaba, yo suspiraba profundo antes de responder. Dejaba que mi voz sonara más cansada, más quebrada. Le decía cosas como: «Ay, hijo, ya no sé qué hacer. Esta casa es mucha responsabilidad para mí solo». Podía escuchar la emoción mal disimulada en su voz cuando respondía: «Lo sé, papá. Por eso te decimos que vendas. Es lo mejor». «Quizá tengas razón», le decía, arrastrando las palabras. «Quizá ya es hora de soltar todo esto». Estaba interpretando el papel de mi vida. El viejo vencido, el padre exhausto, que finalmente se rinde ante la presión de sus hijos. Y ellos se lo tragaban completo. Fernanda, según supe después, ya estaba mostrando fotos del rancho a posibles compradores. Ya tenía tasadores haciendo cálculos. Ya estaba gastando mentalmente el dinero que creía que pronto sería suyo. Claudia, mi pobre Claudia, me llamó llorando una noche. «Papá, siento mucho cómo te hablamos ese día. Fue horrible. Pero entiendes que solo queremos lo mejor para ti, ¿verdad?» «Lo sé, hija», le respondí con voz temblorosa. «Lo sé, y tienen razón. Tal vez ya es hora de que un viejo como yo acepte que no puede con todo». «Oh, papá, te queremos mucho. Ya verás que todo va a estar bien. Vas a estar más tranquilo, más cerca de nosotros. Más cerca de ustedes, en el cuarto de servicio, como un mueble viejo que hay que guardar en algún lado». Pero yo sonreía mientras hablaba con ella, porque sabía algo que ninguno de ellos sabía. Sabía que cada lágrima falsa que derramaban, cada palabra dulce que me dedicaban, cada promesa vacía de cuidado y atención, estaba siendo grabada en mi memoria, y que todo tendría su consecuencia. Mientras tanto, seguí con mi vida en el rancho, pero ahora cada día tenía un propósito renovado. No era el viejo derrotado esperando su destino, era un estratega preparando el campo de batalla. Contraté a don Eusebio, un vecino, jubilado, para que viniera 3 veces por semana a ayudarme con el mantenimiento. Reparamos el techo, pintamos las paredes, limpiamos el jardín, podamos los árboles. El rancho comenzó a verse mejor que nunca. «¿Para qué tanto trabajo, don Baltasar?», me preguntó Eusebio un día mientras lijábamos las ventanas. «Si va a vender, ¿para qué invertir tanto?». «Precisamente por eso, Eusebio», le respondí con una sonrisa, «porque voy a vender». Pero lo que no le dije era a quién iba a venderle y en qué términos. También comencé a documentar todo, cada llamada de Roberto presionándome, cada comentario de Fernanda sobre mi incapacidad, cada vez que trataban de convencerme de firmar papeles sin leer. Heriberto me había enseñado que en los tribunales la evidencia lo es todo. Un día Roberto apareció sin avisar en el rancho. Traía un folder lleno de papeles. «Papá, le pedí a un amigo notario que preparara unos documentos, solo para agilizar el proceso cuando decidas vender. Ya sabes, para que todo sea más rápido y no tengas que preocuparte por trámites». Revisé los papeles, fingiendo que apenas podía entender las letras pequeñas. En realidad, después de semanas con Heriberto, sabía exactamente qué era cada documento. Era un poder notarial. Si yo firmaba eso, Roberto tendría control total sobre mi propiedad. Podría vender sin mi consentimiento. Podría disponer del dinero como quisiera. «Esto parece muy complicado, hijo», le dije, devolviéndole los papeles. «Déjame pensarlo». «Pero, papá, no hay nada que pensar. Es solo un trámite, para facilitarte las cosas». «Aún así, hijo, a mi edad, uno debe ser cuidadoso con lo que firma. Tu madre siempre me decía: Baltasar, nunca firmes nada sin leerlo 3 veces. Vi la frustración en su rostro, pero no podía hacer nada. No sin revelar sus verdaderas intenciones. «Está bien, papá, piénsalo, pero no tardes mucho. Las oportunidades no duran para siempre». «Lo sé, hijo, lo sé muy bien». Después de que se fue, llamé a Heriberto. «Compadre, ya intentaron que firmara un poder notarial». «Perfecto»,
respondió Heriberto, y en su voz había satisfacción. Eso es exactamente lo que necesitábamos. Ahora sabemos que van a acelerar las cosas. Es hora de la siguiente fase. ¿Qué sigue? Ahora, compadre, nos preparamos para el gran final, y te aseguro que será uno que nunca olvidarán. Esa noche, sentado en mi corredor favorito, mirando el cielo estrellado de Michoacán, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era felicidad exactamente. Era algo más profundo, más oscuro, pero también más satisfactorio. Era justicia esperando su momento, y ese momento estaba cada vez más cerca. El golpe final vino 3 meses después, exactamente como Heriberto lo había predicho. Era un martes por la tarde. Yo estaba en Morelia, en el consultorio del médico para mis revisiones de rutina. Nada serio, solo los estudios normales que uno se hace a mi edad. Presión arterial, análisis de sangre, las cosas que te recuerdan que el reloj sigue corriendo. Estaba sentado en la sala de espera hojeando una revista vieja cuando sonó mi teléfono. Era Roberto. «Papá, ¿dónde estás?» Su tono era diferente. No era la voz conciliadora de los últimos meses. Era directa, casi triunfal. «En el médico, hijo. Mis estudios de rutina». «Perfecto. Necesito que sepas algo. Vendimos el rancho». El corazón me dio un vuelco, aunque yo sabía que este momento llegaría. Heriberto me había preparado para esto, pero escucharlo, oír esas palabras saliendo de la boca de mi propio hijo, fue como recibir un puñetazo en el estómago. «¿Qué dijiste?» «Lo que oyes, papá. Vendimos el rancho y tu camioneta también. Encontramos un comprador excelente, pagó muy bien, en efectivo. Mañana vienes a vivir con nosotros. Ya está todo decidido». «Roberto, ¿cómo? ¿Cómo?» «Muy fácil, papá. ¿Recuerdas ese poder notarial que te llevé hace 3 meses? Bueno, resulta que mientras tú lo pensabas, yo encontré otra manera. Hablé con un médico amigo mío que certificó que tienes deterioro cognitivo. Con esa certificación y algunos otros documentos, conseguí que un juez me declarara tu tutor legal temporal. Técnicamente, ahora yo manejo tus bienes hasta que se demuestre lo contrario». Escuché a Fernanda reír de fondo, esa risa aguda, victoriosa que me taladraba los oídos. «El comprador toma posesión mañana a las 10 de la mañana», continuó Roberto. «Así que tienes hasta esta noche para empacar tus cosas. Lo que no te quepa en 2 maletas, se queda. De todos modos, en la casa no tenemos espacio para tantas chucherías de viejo». 2 maletas. 74 años resumidos en 2 maletas. «Roberto», mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. «¿Hiciste todo esto a mis espaldas?» «No fue a tus espaldas, papá. Fue por tu bien. Eres incapaz de tomar decisiones racionales. Alguien tenía que hacerlo por ti. Y como tu hijo mayor, esa responsabilidad me corresponde». «Ya veo. El dinero de la venta está seguro. Lo vamos a invertir sabiamente. Una parte para los estudios de tus nietos, otra parte para solucionar nuestros problemas económicos. Y no te preocupes, también vamos a guardar algo para tus gastos mientras vivas con nosotros». «Qué generoso de tu parte». «No seas sarcástico, papá. Esto es lo mejor para todos. Ya verás que en unos meses nos lo vas a agradecer. Mañana paso por ti al rancho a las 8 de la mañana. Ten todo listo». Hubo un silencio. Podía imaginarme a Roberto del otro lado, sonriendo, creyendo que había ganado, creyendo que el viejo tonto de su padre finalmente había sido derrotado. «Roberto», dije suavemente, «creo que olvidaste algo». «¿Olvidar qué?» «Ya está todo arreglado, papá. Firmado, sellado, legal». «¿Legal? ¿Estás seguro de eso?» «Completamente seguro. Mi abogado revisó todo. Es impecable». «Hijo». Y ahora yo también sonreí, aunque él no podía verme. «¿Ese comprador que encontraste, ya le pagó?» «En efectivo, todo el monto. Está depositado en una cuenta que yo manejo, como tu tutor». «¿Y ese comprador ya fue al rancho? ¿Ya verificó la propiedad?» «Va mañana a las 10 a tomar posesión». «¿Por qué preguntas tanto, papá? ¿Qué importa?» «Importa mucho, hijo, porque el rancho que le vendiste ya no existe». Silencio al otro lado de la línea. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. «¿Qué dijiste?» «Lo que oyes.
El rancho que tú vendiste, el que está registrado a mi nombre según los documentos que conseguiste con tu juez amigo, ese rancho ya no es mío. Estás mintiendo, estás senil. El rancho está a tu nombre, lo verificamos. Estaba a mi nombre. Hace 4 meses que lo doné. ¿Qué? Ahora su voz era un grito. Podía imaginar su cara enrojeciendo, sus ojos saliéndose de las órbitas. Hace 4 meses, después de aquella linda reunión donde me trataron como basura, decidí hacer algunos cambios. Doné el rancho a una fundación sin fines de lucro, una organización que cuida a ancianos abandonados. Qué irónico, ¿verdad? Eso es imposible. Lo habríamos visto en el registro. Lo habrían visto si hubieran buscado bien, pero ustedes solo buscaron mi nombre en las propiedades actuales. El rancho se transfirió legalmente hace meses. Tengo todos los documentos, todos los sellos, todo perfectamente legal. Mucho más legal, de hecho, que esa tutela fraudulenta que conseguiste. Papá, papá, no puedes hacer esto. Le vendimos a un comprador. Nos dio el dinero. Ah, sí, sobre eso. Vendiste una propiedad que no te pertenecía, que ni siquiera me pertenecía a mí ya. ¿Sabes cómo se llama eso, hijo? Fraude, estafa, delito federal. Escuché a Fernanda gritar en el fondo. Escuché cosas romperse. Escuché el caos desarrollándose al otro lado del teléfono. Pero el dinero. La voz de Roberto ahora era un gemido. El dinero que ese señor te dio, tendrás que devolverlo. Con intereses, probablemente. Y considerando que ya lo gastaste mentalmente en pagar tus deudas y las colegiaturas de los niños, imagino que tendrás un problema bastante grande. Esto es tu culpa, tú nos obligaste, tú con tu terquedad. No, hijo, yo simplemente protegí lo que era mío. Ustedes fueron los que decidieron robarle a su propio padre y ahora van a enfrentar las consecuencias. Voy a demandarte, ¿Vas a qué? ¿Demandarme por proteger mi propiedad? ¿Por donarla legalmente a quien yo quise? Adelante. De hecho, tengo un abogado esperando exactamente eso. Se llama Heriberto Zamora, quizá lo recuerdes. Fue padrino de tu bautizo. Otro silencio. Pero este era diferente. Era el silencio de alguien que acaba de darse cuenta de que perdió, completamente, irrevocablemente. Ah, y otra cosa, hijo. Esa certificación médica que conseguiste sobre mi supuesto deterioro cognitivo. Mi doctor tiene listo un informe completo sobre mi perfecta salud mental. De hecho, está aquí conmigo ahora mismo. Lo estamos preparando para presentarlo ante el mismo juez que te otorgó la tutela. Fraude procesal. Otro delito. Papá, por favor. Ahora su voz había cambiado completamente. Ya no era triunfal ni autoritaria. Era suplicante, patética. Por favor, ¿qué? Por favor, olvida que intentaron robarme. Por favor, finja que no planearon encerrarme en un cuarto de servicio como si fuera un trasto viejo. Podemos arreglar esto, podemos... No hay nada que arreglar, Roberto. Ustedes tomaron sus decisiones. Yo tomé las mías. La diferencia es que las mías fueron legales. ¿Y la camioneta? También vendimos tu camioneta. Ah, sí. Sobre eso, la camioneta sí era mía, pero hace 2 meses la vendí yo mismo, a un precio justo. El dinero está en una cuenta bancaria que ustedes nunca van a tocar. De hecho, ese dinero ya está destinado. Mitad para la fundación que ahora es dueña del rancho, mitad para Claudia. ¿Para Claudia? ¿Por qué para ella? Porque a pesar de todo, ella al menos tuvo la decencia de sentirse culpable. Y porque su participación en esto fue por debilidad, no por maldad, a diferencia de ti. Papá, tienes que entender... No, hijo, tú tienes que entender. Creíste que por ser viejo era tonto. Creíste que podías manipularme, robarme, humillarme. Y ahora vas a aprender una lección que debí enseñarte hace mucho tiempo. Las acciones tienen consecuencias. ¿Qué vamos a hacer con el comprador? Nos va a demandar. Ese es tu problema, no el mío. Tú hiciste el trato. Tú firmaste los papeles. Tú te quedaste con su dinero. Ahora resuelve cómo se lo vas a devolver. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de liberación. 74 años cargando con el peso de ser el buen padre, el padre sacrificado, el padre que siempre perdona. Y en ese momento, ese peso desapareció. El doctor salió llamándome para pasar a consultorio, pero me vio la cara y se detuvo.
Don Baltasar, ¿está bien? Se ve diferente. Estoy perfecto, doctor, le respondí, y era verdad. Estoy mejor que nunca. Han pasado 3 meses desde aquella llamada telefónica. Roberto y Fernanda tuvieron que vender su casa en la privada para devolverle el dinero al comprador estafado. Ahora viven en un departamento pequeño, pagando renta con sus hijos en escuelas públicas. El comprador decidió no presentar cargos penales a cambio de la devolución completa y una compensación adicional. Eso les salvó la cárcel, pero los dejó en la ruina. La tutela fraudulenta fue anulada. El juez que la había otorgado está siendo investigado por tráfico de influencias. Roberto perdió su trabajo cuando su empleador se enteró del escándalo. Ahora trabaja como empleado en una ferretería, ganando en una semana lo que antes ganaba en un día. Fernanda tuvo que empeñar sus joyas, vender su coche, despedirse de su vida de apariencias y clubes sociales. La última vez que supe de ella, estaba vendiendo postres por catálogo en Facebook. Claudia vino a verme hace un mes. Llegó llorando, pidiéndome perdón una y otra vez. Le entregué el dinero que le había prometido, suficiente para que sus hijos terminaran la universidad, pero no tanto como para que olvidara la lección. Papá, me dijo entre lágrimas, ¿podrás perdonarme algún día? Ya te perdoné, hija, pero perdonar no significa olvidar, ni significa que las cosas volverán a ser como antes. Ella asintió, entendiendo que había roto algo que nunca podría repararse completamente. En cuanto a mí, me mudé a un departamento bonito, en el centro de Morelia. No necesitaba el espacio del rancho, tenía razón en eso. Pero la diferencia es que fue mi decisión, no la de ellos. Visito el rancho una vez a la semana. La fundación lo convirtió en un hogar para ancianos abandonados por sus familias. Hay 12 residentes ahora, todos con historias similares a la mía. Hijos que desaparecieron, familias que los olvidaron, vidas dedicadas a otros que terminaron en soledad. Don Eusebio es el administrador. Los árboles que planté con Lupita ahora dan sombra a gente que la necesita. La cocina donde ella preparaba su mole ahora alimenta a quienes no tienen a nadie más. El corredor donde pasamos tantas tardes ahora es el lugar donde ancianos como yo comparten café y cuentan sus historias. El rancho está más vivo que nunca. Heriberto viene a visitarme cada semana. Nos sentamos en mi balcón, tomamos tequila del bueno y recordamos cómo planeamos cada paso de esta estrategia. «Sabes, compadre», me dijo la última vez, «en mis 40 años de abogado nunca vi a alguien ejecutar un plan tan perfecto. Los derrotaste con su propia arrogancia». No los derroté, Heriberto. Solo me defendí y les enseñé algo que necesitaban aprender. Mis nietos me llaman a veces a escondidas de sus padres. Los extraño. Ellos no tuvieron la culpa de nada, pero tampoco voy a mentirles sobre lo que sus padres hicieron. Abuelito, ¿es verdad que papá te quiso robar? Es verdad que tu papá tomó malas decisiones, mijo, y que las malas decisiones tienen consecuencias. Recuerda eso siempre. Miguel, mi hijo en Estados Unidos, me llamó cuando se enteró de todo. Se disculpó por haber estado ausente, por no haber estado ahí para defenderme. Papá, si necesitas algo, lo que sea, dímelo. Puedo mandar dinero, puedo... No necesito nada, hijo. Solo necesito que aprendas de los errores de tu hermano, que nunca olvides de dónde vienes, que nunca menosprecies a quienes te dieron la vida. Esta mañana, mientras tomaba café en mi balcón, me llegó un mensaje de Roberto, el primero en 3 meses. Papá, solo quería decirte que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. No espero que me perdones, solo quiero que sepas que lo entiendo. No le respondí. Quizá algún día lo haga, quizá no. El tiempo dirá si su arrepentimiento es genuino o si solo es producto de su ruina. Lo que sí sé es esto. Pasé 74 años siendo el hombre que todos esperaban que fuera. El padre sacrificado, el trabajador incansable, el que siempre perdona, el que siempre da sin esperar nada a cambio. Pero ese hombre permitía que lo pisotearan. Ese hombre confundía el amor con la debilidad. Ese hombre creía que el sacrificio por sí solo merecía respeto. Me equivoqué. El respeto no se mendiga, se exige. La dignidad no se negocia, se defiende. Y el amor de un padre,
por más profundo que sea, no debe ser incondicional cuando los hijos cruzan ciertas líneas. Hay quienes dirán que fui cruel, que un padre debe perdonar siempre, sin importar qué. A ellos les digo, caminen un día en mis zapatos. Dejen que sus hijos los traten como estorbo. Dejen que vendan su vida sin su permiso. Dejen que los reduzcan a 2 maletas y un cuarto de servicio. Y entonces me dicen si el perdón es suficiente. La justicia no siempre es bonita. A veces es dolorosa, a veces separa familias, a veces deja cicatrices permanentes, pero es necesaria, porque si no nos defendemos, si no ponemos límites, si no hacemos valer nuestra dignidad, entonces estamos enseñándole al mundo que está bien pisotearnos. Y esa no es una lección que ningún padre debería dejar a sus hijos. Me llamo Baltasar Miguel Trejo, tengo 74 años, y esta es mi historia. Si están viendo esto y tienen padres vivos, llámenlos, visítenlos. No esperen a que sea demasiado tarde para decirles que los aman. Y si son padres, recuerden, amar no significa ser débil, sacrificarse no significa ser pisoteado, y defender tu dignidad no te hace mal padre, te hace humano. Gracias por escuchar mi historia. Si llegaron hasta aquí, les pido que compartan este video, que le den like, que comenten qué les pareció, porque historias como esta necesitan ser contadas para que otros aprendan, para que otros se defiendan, para que otros sepan que nunca es tarde para exigir respeto. Nos vemos en la próxima historia.